Atención amigos, porque es completamente cine y es que entrevistaron al señor Johannes Kaiser en TVN, en Candidato Llegó Tu Hora, y estuvo discutiendo con la señora Montserrat Álvarez. Yo le dije que iba a ser tremendo cine, esto que estamos viendo en pantalla, porque la señora Montserrat Álvarez se fue completamente educada porque le tocó lamentablemente el peor tema que uno puede hablar con Johannes Kaiser, que es el tema migratorio. Y hablaron acerca de Boric y hablaron acerca de las declaraciones que dijo Boric de que cualquier persona que critica al gobierno en tema de migración es porque son unos mentirosos. Pero se terminó mostrando que el mentiroso es otro. Vamos a lo que pasó. Dicho que el estado de excepción y las Fuerzas Armadas desplegadas en la frontera norte son un circo. Sí. Y entre otras cosas, la razón por la cual la denomina de circo, porque tienen a los militares trabajando de Uber. Correcto. Con este diagnóstico, ¿qué es lo que debiera hacerse de manera correcta en la frontera norte con las Fuerzas Armadas? ¿Qué es lo que se está haciendo y qué es lo que, en su opinión, se debiera hacer? Mire, lo que se está haciendo hasta el momento es conducir a las personas que son detenidas o identificadas por las Fuerzas Armadas o por Carabineros, son conducidas hasta el puesto fronterizo más cercano, en este caso probablemente investigaciones en Colchane. Ahí se les da o se certifica su ingreso y después se les deja entrar al país. Eso es lo que está haciendo las Fuerzas Armadas en nuestro norte. No están impidiendo el ingreso de un solo ilegal. No están reconduciendo personal. Entonces, evidentemente que el estado de excepción en nuestro norte no está haciendo aquello para lo que supuestamente fue creado. Es que desde le quiero, un principio... Sí, respecto al el tema de las reconducciones, yo no sé si usted sabe, pero esta es la cifra oficial de este año del Servicio Nacional de Migración. Ya. El Servicio Nacional de Migración, luego de un acuerdo de marzo de este año 2025 con Bolivia, ha logrado reconducir, como ninguno de los otros años anteriores en que las reconducciones de hecho no habían funcionado, excepto para bolivianos. Pero durante este año han logrado ser reconducidos 1.691 personas no bolivianas, además de un porcentaje importante de bolivianos. Es decir, hoy día, en el 2025, las reconducciones de personas que no son bolivianas a territorio boliviano sí están empezando a funcionar. ¿Usted acepta que quizá en esto ha habido un avance? No, déjeme recordarle que este gobierno, una de las primeras medidas que tomó fue el detener las reconducciones de personas que no eran de nacionalidad boliviana de Bolivia. Eso fue un decreto que pasó el Servicio Nacional de Migraciones en el primer año, cuando llegaron, primero. Segundo, 1.000 y tantas personas reconducidas respecto y ingresadas son 120.000, 140.000. Bueno, nunca la cifra exacta porque son... Es decir, y por supuesto irregulares. después de haber cambiado el sistema de conteo, porque originalmente el sistema de conteo era de la mano de la autodenuncia y ahora tenemos los avistamientos. Que es un Tienen que sistema comparar el gobierno de Piñera que contaban distinta a la gente que entraba en Chile, por favor, qué frescos. distinto, por lo tanto no se puede comparar lo que sucedía bajo Piñera con este gobierno, porque cambiaron el sistema de conteo, así como cambiaron también el sistema de conteo en muchas otras cosas. Lo que nosotros vemos es que lo que se está haciendo en este momento no alcanza por ningún lado. Y por lo demás, el tema de las reconducciones, el acuerdo al cual llegaron con Bolivia, que nos lo trataron de mantener secreto, por vergüenza probablemente, ¿ya? apenas ha tenido un impacto. Y no olvidemos, lo único que cambia aquí es la voluntad del gobierno, que al principio de su mandato había determinado que no iba a mandar gente no boliviana de vuelta a Bolivia. No, a ver, aquí lo que el tema era otro, era desde que empieza a regir la ley de inmigración en el año 2022, se comienza con el tema de las reconducciones, hubo un problema que Bolivia no recibía no bolivianos hasta que se llega a este acuerdo en marzo de este año y efectivamente Bolivia hoy día sí está recibiendo a no bolivianos. Por eso le digo, si eventualmente usted fuera presidente de la República... Ese acuerdo usted sabe que viene con un límite, un número límite. Pero bueno, eventualmente, si usted fuese presidente de la República, ¿continuaría este tipo de negociaciones con Bolivia para intentar aumentar el número de reconducciones tal cual se ha podido aumentar hasta el día de hoy? ¿Cuántas personas están autorizadas de ser reconducidas, no bolivianos, de vuelta a Bolivia? Este año se han reconducido No, digo diarias, personas. en el acuerdo. 1.691. En el acuerdo, no. 1.691 personas en el acuerdo. No se sabe la cifra, Kaiser, no se la sabe. En el acuerdo. Entonces, ¿cómo señora, usted...? pero por favor, Ya. yo le estoy preguntando a usted, para que usted dé la cifra exacta. Amigos, yo les dije, esto es un debate, no es una entrevista, es un debate. ¿Ya? Para que la ciudadanía se entere, no son más de una decena o 2 docenas diarias. Al día entran a Chile cientos de personas en las temporadas altas.
Y eso significa que nosotros nos tenemos que quedar con el resto. ¿Por qué? Porque el señor presidente de la República de Chile no ha querido apretarle las clavijas a la paz. País que por lo demás se ha comportado como un país abiertamente hostil en esta materia, porque deja pasar a la gente, incluso sus fuerzas ayudan a lo que es la inmigración de ilegales hacia territorio nacional, cuando no están ayudando a pasar nuestros vehículos para que sean rematados en La Paz, en la capital de Bolivia. ¿Qué cree usted que debiera hacer el gobierno de Chile con respecto a la situación y la relación con Bolivia en el tema migratorio? En mi opinión, nosotros tenemos que establecer condiciones a Bolivia para seguir teniendo relaciones amistosas y entregándole ciertos servicios. Si Bolivia no está dispuesta a recibir todos y cada una de las personas que pasa por su territorio hacia nuestro territorio, nosotros tenemos que tomar sanciones. Si Bolivia no está dispuesto a ayudar con la reconducción de los vehículos de ciudadanos chilenos, miles y miles de vehículos de ciudadanos chilenos a nuestro territorio, tenemos que aplicar sanciones. Si Bolivia quiere seguir siendo un país hermano, pero un país hermano que se porta literalmente como un delincuente, bueno, lo vamos a tener que tratar como tal. ¿Qué tipo de sanciones, candidato? Bueno, todo lo que no esté establecido en el... ¿Dónde está la urna para votar a este tipo, por favor? En el Tratado de Paz de 1910, si no me equivoco. 1904. Todo lo que no está establecido en el Tratado de Paz de 1904, que son muchas concesiones que le hemos ido haciendo a Bolivia a lo largo de los años, se cierra, se detiene. Con las consecuencias que ello pudiera tener en las relaciones que podrían volverse más conflictivas. Absolutamente. Absolutamente. Es decir, ahí no recibirían quizás Yo creo que no hay nada más a conflictivo. nadie. No hay nada más conflictivo. Le puedo asegurar que después de un rato van a recibirlos a todos. No hay nada más conflictivo que un vecino que lo trata a uno, ¿ya?, de la manera que lo hace Bolivia con nosotros. Exacto. Quería preguntarle, antes que se nos acabe el tiempo... Hay que hacerse respetar en la vida. Respecto a los migrantes irregulares que ya están en territorio chileno, no estamos hablando del tema fronterizo. ¿Usted seguiría el modelo actual de Donald Trump, donde se están haciendo y se han intensificado estas redadas migratorias? Absolutamente. ¿En qué sentido usted seguiría este modelo? Por ejemplo, creando una policía migratoria como funciona hoy día la policía de ICE en Estados No necesitamos Unidos. una policía migratoria. Lo que nosotros necesitamos son las facultades para carabineros e investigaciones de ir deteniendo a las personas que vayan identificando y que son ilegales, que se encuentran ilegalmente en nuestro país. Esencialmente eso. Ahora, respecto de lo que es la situación, por ejemplo, de delincuentes de origen venezolano que no podamos redespachar directo a su país. Bueno, ¿por qué no vamos a hacer un acuerdo así como lo hacen los Estados Unidos con El Salvador para deshacernos de ellos? Yo estoy dispuesto a pagar por no tenerlos en Chile, a los miembros del Tren de Aragua. Así como estoy dispuesto a mejorar con mucho nuestras relaciones con los Estados Unidos para que en el caso de que exista una resolución pacífica del conflicto que tiene Estados Unidos ahora con Venezuela, ¿ya?, podamos triangular a las personas que queremos expulsar a través de los Estados Unidos. Pero usted estaría dispuesto en este minuto a pagarle a El Salvador para que pueda recibir a las actualmente personas que han sido decretadas su expulsión judicial. A los miembros del Tren de Aragua, las personas que han cometido delito y que no podemos despachar de vuelta a Venezuela, porque la mayoría tendríamos de que ver ellos, la modificación, las modificaciones porque la mayoría de ellos legales que lo hagan posible. Según nuestra modificación, nuestra legislación actual, ellos tienen que cumplir su condena en Chile por delitos graves. Si nadie ha dicho que no se tenga que modificar la legislación. Pero yo le voy a decir una cosa, yo no quiero cárceles desde las cuales opera el Tren de Aragua en Chile. A los actuales condenados del Tren de Aragua que van a cumplir condena acá, según nuestra legislación. Preferiría honestamente que cumplieran condena en El Salvador. Ya, y pagar por ello. Porque lo merecen, tal cual. Pagamos aquí igual. Y respecto a las personas que no son delincuentes. Amigos, pagamos en El Salvador y pagamos aquí tal cual. ¿Cuál prefieren? Que se vayan estos tipos, gente que acaban con la vida de otras personas. Que no han cometido delitos y que son detenidas en estas redadas migratorias. Esas personas ¿Cuál es la política que usted aplicaría? Esas personas van a permanecer retenidas o detenidas hasta el momento en que abandonen voluntariamente nuestro país o puedan ser deportadas de vuelta a su país de origen. ¿Y dónde van a ser retenidas? Porque acá hay un tema, pensando, por lo bajo hay 330.000 personas irregulares en nuestro país. ¿Hay espacio suficiente, infraestructura suficiente para mantener retenidas a esas personas? En primer lugar, usted parte de la premisa de que ninguna de esas personas se va a ir del país. Yo creo que la inmensa mayoría va a pasar solamente por estos campamentos en tránsito, ¿ya? En segundo lugar, aunque así fuese, no puedo premiar la permanencia ilegal de personas en nuestro país. Y eso significa que se va a aplicar la ley y las personas van a mantenerse recluidas hasta el momento de su abandono voluntario de nuestro país en
instalaciones que vamos a construir para dicho. 30 segundos. Esas instalaciones que se van a construir, ¿cuánto tiempo demoran? Porque la verdad es que generalmente se alcanzan a construir en lo que serían 4 años No, de los un eventual campamentos, gobierno suyo. un ¿Son campamento de campamentos? refugiados, un campamento de refugiados usted lo puede construir bastante rápido y las Naciones Unidas probablemente van a poder entregar en ese sentido no solamente dinero para hacerse cargo de este tema, sino que incluso algún consejo de gestión. Es decir, usted lo plantearía como con el concepto campamento de refugiados, estos centros de No es refugiación. un campamento de reconducción de personas que no reconducción de debiesen estar en personas. Chile porque tampoco son refugiados en el sentido En el estricto sentido del- político, del- no. ¿Cuánto tiempo podría pasar una persona en ese campamento de reconducción? Hasta que se vaya. ¿Un tiempo estimado? Ilimitado. Máximo, Hasta que se ilimitado. vaya. Pueden ser 2, 3 años. Hasta que se vaya. Cualquiera puede irse en cualquier momento de nuestro país. Gracias, candidato. Mire, mandar presos venezolanos o delincuentes venezolanos de otra La nacionalidad verdad yo prefiero el formato del Mega, no me gustó este formato. Pero está interesante, pero prefiero el del Mega. Prefiero a Mosiati ahí entrevistándote cara a cara. a Bukele, ¿Es una posibilidad? pagar por... ¿Ha hablado con Bukele de esto? No. No tiene contacto ahí. Pero le puedo asegurar que si ya tienen el modelo de negocio con los Estados Unidos, ¿por qué no suman? Bueno, es parte de lo que vamos a conversar en materia de seguridad por acá, candidato, con Carolina Urrejola, de Upa, a seguridad. ver, de seguridad. Candidato, llegó tu hora. Dale. A ver. Diputado, ¿qué rol quiere darle en materia de seguridad pública a las Fuerzas Armadas durante su gobierno? Un rol mínimo. Un rol que sea de asistencia logística a la Fuerza de Carabineros. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas no pueden ser ni deben ser desnaturalizadas en su función esencial, que es la de garantizar la seguridad exterior del Estado. Yo no soy partidario ni creo que, como tantos otros políticos aquí que ahora se pusieron populistas con la materia, ¿ya?, de que tengamos que tener soldados en cada esquina. ¿Por qué? Uno, porque los soldados no tienen la preparación. Segundo, no tienen el armamento. Tercero, porque esos soldados nos van a faltar entonces después en un eventual conflicto bélico. No soy partidario de eso. ¿Y cómo lo haría entonces para fortalecer la seguridad pública? Bueno, en primer lugar, hagámonos cargo de que tenemos que cerrar el tema migratorio. En la medida en que nosotros tengamos control de nuestra frontera y control del contrabando, se hace mucho menos atractivo Chile desde la perspectiva del crimen organizado. Eso significa control de las aduanas. Las aduanas tienen que ser repotenciado de manera relevante. Tiene que ser potenciado también nuestro control de fronteras y lo que ya le planteé, que es la detención de personas que entran o se encuentran ilegalmente en nuestro país. Segundo punto, evidentemente que tiene que reforzar el músculo del Estado, eso es investigaciones y carabineros. Pero todo eso a usted no le sirve, no le va a servir si usted no hace una reforma de la Fiscalía y no hace una reforma de nuestro Poder Judicial. ¿De qué orden sería una reforma al Ministerio Público? Yo le diría que la reforma del Ministerio Público tiene que ver con mejorar su capacidad de efectivamente representar casos en juicio. Yo personalmente creo que debemos analizar si fue una buena idea entregar la dirección de la investigación a la Fiscalía en vez de dejarlas en las policías, porque ha generado entonces atoche burocrático en materia de investigaciones. Tercero, creo que la Fiscalía tiene que responder también democráticamente. Yo creo que fiscalías regionales y nacionales tendrían que responder en el caso de que se produzcan ciertos fenómenos que hemos podido observar también a través de acusaciones constitucionales, si es necesario. Que tuvieran que dar Bastante más explicaciones. Más porque explicaciones. Hay, sobre todo en materia de corrupción política, lamentablemente nosotros vemos una O laxitud. un fiscal que decía que hay que adaptarse a la situación ahora, hay que adaptarse al contexto de mayor delincuencia. Eso decía un fiscal nacional, decía. Ok, déjeme parte de preguntarle respecto de la macrozona sur, en un eventual gobierno suyo, Sí. ¿usted ordenaría a las Fuerzas Armadas ingresar, por ejemplo, a Temucuicui? El candidato a senador por la zona, Rodolfo Carter, habla de extracciones aéreas. ¿Qué le parece esa idea? ¿Qué haría usted? Mire, yo soy partidario en aquellos lugares donde Carabineros no puede entrar porque el poder de fuego de la oposición es demasiado grande, decretar estados de sitio que se extingan después de los 10 días, creo que son, en que son dictados. Entran los Carabineros con apoyo de las Fuerzas Armadas y hacen su trabajo policial, ¿de acuerdo? No creo que nosotros debamos empezar a jugar a ser los políticos los que determinamos cómo se realizan qué operaciones. Y entonces, ¿dónde está la responsabilidad de un jefe de Estado No, con lo que la pasa ahí? responsabilidad del jefe de Estado está en decirle al jefe de la fuerza, decirle, ¿sabe qué más? Solucióneme este problema.
Y usted lo hace como le enseñaron, y usted lo hace de la mano de la doctrina y de los medios que tiene a su O sea, disposición. sí sería partidario de que las Fuerzas Armadas entraran a Temucuy. Eso es otra cosa. Pero Uno no ve a Donald Trump estando en las ciudades y él administrando la seguridad en el país. No, el presidente de los Estados Unidos delega, lo mismo que el presidente de Chile. la forma, a mí no se me ocurre decirle a un oficial de ejército, un oficial de carabineros, ¿ya?, cómo hacer su trabajo. Pero el mando civil no está constitucionalmente por sobre el El mando mando militar. civil, existe mando civil también en el sistema de salud. Y yo creo que el ministro no va a estar encima de cada operación de apéndice o de cáncer diciéndole al doctor qué es lo que tiene que hacer. Ya, usted no daría la orden de que las Fuerzas Armadas ingresaran en esos territorios Pero- donde la policía no puede ingresar. Pero creo que nos comprendimos. Yo dije No, que sí iba a dar no la lo orden. entiendo. Sí, Lo que- da la orden, pero no es responsabilidad de él cómo lo lleva a cabo. Es responsabilidad del tipo al que le delega esa pega. Pasa que no le voy a decir cómo. Exacto. Ok, ¿por qué? Porque los técnicos, los especialistas son ellos, no yo. Exacto. Pero la orden política la daría, digamos. Sí, la orden política sí. Ok. De Usted, de la mano de un estado de sitio de carácter acotado. estado de sitio de carácter acotado. Así es. ¿Qué tan acotado? ¿Dónde estado de En sitio? un territorio, con todas las facultades del estado de sitio, pero territorialmente acotado al espacio que esté ocupado por Ok. las fuerzas armadas con pretensión territorial, que fue lo que dijo entonces el señor, o así las describió Gabriel Boric en algún momento. Déjeme preguntarle por algo que propone en su programa, que es la reactivación del servicio militar obligatorio. Según el Ministerio de Defensa, la totalidad de los cupos de este año se llenaron con voluntarios, que son 6.000. ¿Cómo lo haría usted para que los jóvenes que hoy prefieren otras alternativas eventualmente se interesen? Bueno, el Servicio Nacional Obligatorio, el Servicio Nacional Militar. El Servicio Militar Obligatorio se llama obligatorio porque es obligatorio. ¿Ya? No es voluntario. El hecho de que nosotros hayamos desvirtuado el mismo concepto de esta carga Y pública. también va a haber un sentimiento más patriota, no lo dice Kaiser, pero sí o sí. O sea, Donald Trump también está recibiendo mucha gente, muchos conscriptos, muchos jóvenes interesados en meterse en la milicia, porque evidentemente hay un gobierno más patriota que el anterior. Porque es una carga pública, igual que los impuestos, ¿ya? No cambia su carácter original. Nosotros tenemos 6.000 voluntarios, eso es correcto, Sí. pero no se olvide una cosa, el mínimo que requerimos son 12.000. El ¿Cómo mínimo. lo haría para atraer a esos jóvenes? En primer lugar, el mínimo son 12.000 y necesitamos por lo menos 20.000. Perú está reclutando cada año 50.000. Wow. Si usted quiere mantener nuestra capacidad de disuasión, tenemos que llegar a los números que nos ha dicho el propio ejército que necesita para poder cumplir con su misión. ¿Y cómo lo haría? Porque Eso este es un significa- desafío a nivel global. Eso significa que nosotros tenemos que hacernos cargo, así como lo está haciendo Alemania, lo están haciendo otros países que están viniendo de vuelta. Tenemos que hacernos cargo que el servicio militar obligatorio vuelva a ser parte de lo que es la formación ciudadana, por un lado. Dos, no puede ser solamente para gente de origen humilde. Tienen ¿Servicio que militar para cumplirlo todos? todo. ¿Obligatorio Exactamente. como en Israel? Tercero, Con Israel. ¿Sí o no? así es. Sí, Tercero, con Israel. Da lo mismo que lo aplique Israel. Sí. Servicio militar obligatorio, Así es, hombres y mujeres de servicio- cierta edad. mujeres no. A las mujeres o a las personas que estén Lo van a incapacitadas matar por eso. A ver. para poder realizar el servicio militar obligatorio, como sucede en Austria, podemos abrir la opción de lo que sería un servicio social. Diversidades De acuerdo. sexuales, ¿usted aprueba que estén en la Me Fuerza está cambiando Armada? el Diversidades sexuales. A ver. tema, es que todavía no hemos terminado con el tema Es del que se nos servicio acaba el nacional tiempo. obligatorio. Pero es que, bueno, es que si usted quiere hacer un servicio militar obligatorio como corresponde, ¿ya?, usted necesita, por supuesto, también abrir y hacerlo interesante para quienes lo cumplan. No puede ser solamente estar calentando el asiento. Y eso significa, en muchas materias, y ya lo está haciendo el ejército hasta cierto punto, entregarle a muchos jóvenes las herramientas para oficios, para aprender oficios y aprender otro tipo de cualidades que les sirvan en la vida. Y para hacer carrera incluso. Lo No mismo broma. va de la mano O también. sea, vaya que vendría bien un servicio obligatorio para todos los jóvenes. Yo no lo hice lamentablemente, pero me arrepiento. Porque efectivamente te da valores que no te lo enseña absolutamente nada. El trabajo, trabajar en el sector privado, no te enseña los valores que te enseña el servicio militar, creo yo. No lo he hecho, pero me imagino. de ciertos privilegios en materia de recepción de ayudas estatales, Correcto. becas, etc. Diversidades sexuales en las Fuerzas Armadas, ¿sí o no? A mí no me interesa lo que haga una persona en su cama. Ok, o sea, no las prohibiría. Eso no es mi... no es ¿Cómo mi- la educó, por favor? Te fuiste educada, Urrejola.
Tema contingente. ¿Qué solución daría usted a los 40.000 millones de dólares, de pesos, perdón, de déficit que acusa el ejército habrá en el presupuesto del 2026? Usted heredaría un presupuesto estrecho. Bueno, ¿qué le parece si dejamos de gastarnos la plata entonces en ticket gratis para el teatro? O sea, usted la plata de la cultura la destinaría... Bueno, si la plata de la plata de la cultura, la plata de género, la plata de mil cosas que perfectamente... tenemos que priorizar lo urgente, después lo importante y después nos dedicamos a las cosas que le parecen importantes a personas que viven solamente... Redestinaría las platas en el fondo. Absolutamente. Muy bien, gracias. Muchas gracias, candidato. ¿Y la cultura Tremenda respuesta, digo. A ver. no es importante, La candidato? cultura es muy importante. Ajá, Pero pero sabe que no es en esta urgencia usted le quitaría Pero plata. yo le voy a decir una cosa, cuando usted se le Sí, evidentemente hay que quitarle plata porque no es prioridad, señor periodista. Iván Núñez se llama. está muriendo la gente de cáncer, supongo que es más importante el tratamiento de cáncer que ir al teatro. Está bien, Sentido son común. definiciones del candidato Johannes Kaiser. No, Vamos a es bajar. sentido común eso. Yo creo que debe ser transversal eso, que no se le debe poner tanta plata a cultura a respecto a salud, seguridad y qué sé yo, economía, no sé, inmigración. Las luces, abajo las luces, candidato. Bueno amigos, ahí tuvimos el fragmento realmente impresionante. El señor Johannes Kaiser, lo preparado que está, se nota que está a nivel presidente, porque lo que vimos con Montserrat Álvarez fue una completa educación. Increíble lo que hace Johannes Kaiser, porque sabe mucho de inmigración. Lamentablemente a la señora Montserrat Álvarez le tocó el peor tema que uno puede hablar en la vida con Johannes Kaiser, que es la inmigración, porque está muy preparado el hombre, y cuando se trató del tema de Bolivia, de todo eso, bueno, se fue completamente educado. Acá hay un bichito. Así que, bueno, el Montserrat Álvarez era esperar que iba a dar cine con el señor Johannes Kaiser, porque cada vez que debaten, bueno, genera mucho contenido. Así que, amigos, recuerden suscribirse, dejar su like para hacernos completos basados. Ustedes son los más basados de todos. Gracias por ver este video.